Hola, ahora sí. Bueno, vamos a empezar con acoplamiento excitocontráctil en el músculo cardíaco, que sería una clase inicial para entender cómo funciona el músculo cardíaco y cómo se produce el ciclo cardíaco. Primero voy a comparar los distintos tipos de fibras que hay a nivel del músculo. En el músculo esquelético, o la célula o fibra del músculo esquelético, es sinónimo, célula de fibra del músculo esquelético, es un músculo estriado, como ustedes ven acá, por la estriación transversal periódica y típica que ocurre en estos músculos. Después vamos a ver quién es lo que les da o qué elementos le dan esa característica de estriados. El músculo cardíaco también es un músculo estriado, tiene la misma estriación. En el caso del músculo esquelético es un músculo multinucleado. El músculo cardíaco tiene uno o dos núcleos. Y en el caso del músculo liso, no tiene esa estriación típica, por eso se lo llama músculo liso. Las células son más pequeñas, las del músculo cardíaco con respecto al esquelético también son mucho más pequeñas, 100 veces más pequeñas. Y bueno, es mononucleado. Y fíjense que mientras que el músculo esquelético es voluntario, el músculo estriado es voluntario, el músculo cardíaco y el músculo liso son involuntarios, a pesar de que el cardíaco es estriado. ¿Voluntario qué significa? Bueno, significa que podemos moverlo o manejarlo de acuerdo a nuestra voluntad. Involuntario significa lo contrario, entonces nosotros no somos capaces de hacer latir el corazón, ni somos capaces de hacerlo dejar de latir, que por supuesto eso nunca querríamos, ¿no? Bueno, acá están las características de los tres tipos. Les comparo porque no sé si hay alguna clase de músculo esquelético, y es interesante que ustedes sepan, y en los libros está, también algo del músculo esquelético y el acoplamiento excitocontráctil del músculo esquelético, que es parecido, pero no igual al del músculo cardíaco. Bueno, el músculo esquelético tiene control voluntario, como dijimos, apariencia estriada. Fíjense que son células grandes que operan independientemente porque están gobernados por una determinada terminal nerviosa. Está generalmente relajado hasta que lo necesitemos usar. Es el músculo que está unido a los huesos y está involucrado en la locomoción, etc. El músculo cardíaco se encuentra solamente en el corazón. Es involuntario. Tiene apariencia estriada. Las células son 100 veces más chicas que las del músculo esquelético. Y fíjense, esto es importante, las células vecinas operan como una unidad, de tal manera que el corazón opera como una unidad, contrayéndose como una unidad, porque las células están acopladas física y eléctricamente. Y en el músculo liso, que forma la pared de los órganos huecos, son involuntarios, tienen apariencia lisa, es decir, no son estriados, las células son pequeñas y hay muchas variaciones estructurales y funcionales en los músculos lisos, dependiendo del lugar donde se encuentren en el organismo. Esto es una fotografía de un corazón, una esquemática, para mostrarles cómo se estimula el corazón. Quizá ustedes ya vieron esto a partir del nódulo sinoauricular. Dijimos que el corazón no es un músculo voluntario, y realmente las contracciones y relajación del corazón están manejadas automáticamente. La contracción se origina por un impulso nervioso que ocurre a nivel del nódulo sinoauricular, que está acá, que es el que origina la propiedad del corazón que se llama automatismo, que es la capacidad que tiene de latir, aunque esté
desprendido de todo el cuerpo. Si uno saca el corazón y lo tiene afuera del organismo, puede seguir latiendo un tiempo, hasta que por supuesto por falta de oxígeno y demás no late, pero es porque tiene esa capacidad de automatismo, es decir, de generar su propio estímulo. Esa es la definición de automatismo. Bueno, la onda que se origina en el nódulo sinoauricular pasa a las aurículas. Hay fibras preferenciales que hacen que esa onda se transmita a las aurículas, llega al nódulo aurículo-ventricular, a las de His, y se transmite a toda la red de Purkinje, determinando, como les digo recién, o como les dije recién, la contracción del músculo cardíaco como una unidad. Funciona como un sincicio funcional. Esto es una célula cardíaca. Esta es la imagen de una célula cardíaca. Fíjense que el miocito cardíaco tiene una imagen, bueno, mirado en dos dimensiones como rectangular, es más bien cilíndrico, tiene los bordes que no son perfectos, son escalonados, son irregulares, y como se ve acá, tienen una estriación periódica. Yo les voy a hablar ahora de lo que ocurre a nivel celular, y eso después se traslada a cada una de las células del corazón y por supuesto al corazón. Pero es importante conocer lo que ocurre a nivel celular, porque ahí es donde van a actuar, por ejemplo, los medicamentos, las drogas, etcétera. Así que es importante conocer cómo se funciona el miocito a nivel celular y molecular. Esto es un esquema de un miocito cardíaco. El miocito cardíaco, lo mismo que la fibra muscular esquelética, tiene todas las características de una célula cualquiera. Es decir, tiene membrana, tiene citoplasma, tiene núcleo, tiene todas las organelas, pero tiene algunas diferenciaciones, o una diferenciación. ¿Qué es una diferenciación? Ustedes lo deben saber por biología. Es una adaptación morfológica a una determinada función. ¿Bien? Una adaptación de la morfología a la función. Y esa diferenciación son las miofibrillas. Y eso es el elemento fundamental para la contracción. Las miofibrillas ocupan prácticamente toda la célula, y es el elemento, como ya les digo, fundamental para la contracción. Otro elemento fundamental que poseen todas las células, pero que acá está súper desarrollado, son las mitocondrias. Estas son las mitocondrias, que fíjense que son grandes y están distribuidas a lo largo de esto que son las miofibrillas, y que son la unidad funcional realmente del músculo. Otra diferenciación es la membrana, no es diferenciación, pero es una característica especial adaptada a la función del músculo, son los túbulos en T. La membrana celular se invagina a nivel de lo que se denominan las líneas Z de los sarcómeros. Ahora vamos a ver bien lo que son, pero se invagina, y fíjense que el líquido extracelular entra por el túbulo T, de tal manera que el líquido extracelular está en contacto íntimo con las miofibrillas, y esto otro que es el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático no es nada más que una especialización del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático también existe en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, pero además está diferenciado y convertido, digamos así, en retículo sarcoplasmático reservorio de calcio. El retículo endoplasmático se llama sarcoplasmático en el músculo cardíaco y esquelético, y es un reservorio de calcio. Y consiste en una serie de membranas y túbulos anastomosados entre sí, fíjense que están todos anastomosados, y que envuelven como en manguito a las miofibrillas.
Están como envolviendo. Esto les insisto porque es importante el íntimo contacto entre retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático y miofibrillas para explicar el acoplamiento excitocontráctil y la contracción. Fíjense que acá hay unas evaginaciones del retículo sarcoplasmático que se hace más ancho y que contacta más con los túbulos T. Es ahí donde se hace, esto se llama diada a nivel del corazón y triada a nivel del músculo esquelético, y es el íntimo contacto que existe entre los túbulos en T que llevan el espacio extracelular y el retículo sarcoplásmico, las vesículas terminales del retículo sarcoplásmico que tiene el calcio intracelular. Acá hay un esquema de los elementos principales que vamos a ver en lo que se denomina acoplamiento excitocontráctil. ¿Cómo lo definirían ustedes el acoplamiento excitocontráctil? Bueno, es el acoplamiento, como dice la palabra, la asociación entre fenómenos que ocurren a nivel de la membrana, como es la despolarización, como es el potencial de acción, y fenómenos que ocurren a nivel intracelular, en la célula miocárdica, como es la contracción. Acopla la excitación que ocurre a nivel de la membrana con la contracción que ocurre en el interior de la célula. Por eso se llama acoplamiento excitocontráctil. ¿Y cuál es el elemento acoplador? Es el calcio. El calcio es el elemento acoplador entre la excitación que ocurre a nivel de la membrana o la despolarización de la membrana y la contracción que ocurre a nivel de los miofilamentos. Bueno, todo esto lo vamos a seguir viendo hoy varias veces, este esquema, pero se los describo y después voy a ir parte por parte viendo de dónde surgió cada una de estas cosas que les voy a decir. Se despolariza la membrana y entra calcio. ¿Por qué se despolariza la membrana? Por ese potencial que viene desde el nódulo sinoauricular. Se despolariza la membrana y entra un poquito de calcio al final de la fase 0, en la fase 1 y en la fase 2. Normalmente uno dice que el sodio entra en la fase 0 y es la que produce la despolarización. Eso está bien. Y que el calcio entra en la fase 2, también está bien. Pero el calcio empieza a entrar un poquito antes, cuando se abren los canales de calcio, y eso ocurre a los menos 40 milivoltios aproximadamente. Bueno, entra un poquito de calcio, y ese calcio actúa con estos receptores que se encuentran en el retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático, que están muy cercanos a los canales de calcio y que se llaman receptores de rianodina. Se llaman así por la capacidad que tienen para unirse con la sustancia rianodina, y son los canales de calcio o liberadores de calcio del retículo sarcoplasmático. Una vez que se unen, el calcio que entra al rianodina abre los canales de calcio del rianodina y el calcio que hay dentro del retículo sale al citosol y aumenta y provoca lo que se denomina transitorio de calcio. Ese calcio se une a los miofilamentos y provoca la contracción, y después, para que ocurra la relajación, el calcio debe bajar en el citoplasma. Entonces, el calcio es retomado fundamentalmente por la calcio-ATPasa del retículo sarcoplasmático, a la que se le llama cerca, porque es Sarcoplasmic Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase, es del inglés cerca, y esta proteína cerca o bomba de calcio retículo, calcio-ATPasa del retículo, está controlada por el nivel de fosforilación de otra proteína que está pegadita, que se llama fosfolambam. Entonces, el calcio entra nuevamente al retículo y un poquito del calcio, que es esto mismo que entró por acá, sale por el intercambiador sodio-calcio, que es un intercambiador que saca 3 calcios, saca un calcio y entra 3 sodios.
O sea, es un intercambiador electrogénico, porque fíjense que entra 3 cargas positivas y saca 2. Y esto es importante porque en algún momento, por varias razones importantes. Uno de ellos porque que funcione sacando calcio o haciendo entrar calcio depende del potencial de membrana. Como es electrogénico, se puede dar vuelta dependiendo del potencial de membrana. Y además, que funcione en manera directa como lo hace normalmente. Normalmente funciona así, es decir, sacando calcio, también depende de la concentración que haya adentro y afuera de la célula de calcio y sodio. Eso es importante porque puede explicar el funcionamiento del intercambiador sodio-calcio, algún efecto inotrópico positivo que después vamos a ver, dependiendo de cómo funcione, de si hay mucho sodio o mucho calcio adentro de la célula. Bueno, esta es la calcio ATPasa de la membrana, y acá faltan las mitocondrias, que son llamados slow guys. ¿Qué quiere decir slow guys? Es decir, toman, en cuanto al acoplamiento excitocontráctil, toman calcio pero lentamente, como los tipos lentos sería la traducción. Así que bueno, acá no está dibujado, pero en otros diapositivos va a aparecer que sale un poquito de calcio por la calcio ATPasa de la membrana y entra un poquito a la mitocondria. Pero lo fundamental son estos 2 elementos que realmente compiten por el calcio. Entonces, si la calcio ATPasa está muy activa, es posible que haya más entrada de calcio al retículo sarcoplasmático y eso determine mayor liberación de calcio en el próximo latido. Normalmente no hay sobrecarga de calcio en la célula, es decir, todo lo que entra sale por el sodio-calcio y todo funciona normal. La célula no se sobrecarga. Pero podría ocurrir en algunas circunstancias que después vamos a mencionar que haya una sobrecarga. Bueno, como les digo, el calcio es el elemento acoplador y fundamental entre la excitación y la contracción. Ahora, todo esto que vimos lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir despeinando y viendo en detalle en los siguientes diapositivos. Esto ya lo deben haber o lo deben conocer de histología. Arriba hay un haz de fibras musculares. Esto puede servir para el músculo esquelético como el músculo cardíaco. De ahí salen una fibra muscular que, como les digo, en el músculo esquelético y a veces en el cardíaco es sinónimo de célula muscular. Y de ahí se desprenden lo que se denominan las miofibrillas, que es esas diferenciaciones que ocupan prácticamente todo el citoplasma de la célula. Y fíjense que las miofibrillas son las que tienen esa estriación transversal que le da la característica al músculo estriado de estriado. Que son una sucesión de bandas claras y oscuras. Y esa sucesión de bandas claras y oscuras se debe porque se repite a lo largo de la miofibrilla una estructura que se denomina sarcómero, que es realmente la unidad funcional de la contracción. El sarcómero va de banda Z a banda Z. Esos son los límites de un sarcómero. Después aparece otro sarcómero y otro sarcómero. A cada lado de la banda Z o línea Z que constituyen los límites del sarcómero, son membranas a donde se fijan proteínas que constituyen los límites del sarcómero, hay una banda clara, que es la banda I. Y en el centro del sarcómero aparece una banda oscura, que es la banda A. En el centro nuevamente una banda clara y después nuevamente una banda oscura. ¿A qué se debe esa sucesión de bandas claras y oscuras? Se debe a la superposición de los miofilamentos que componen la miofibrilla. Estos miofilamentos son miofilamentos gruesos y miofilamentos finos. Entonces, fíjense, un manojo de fibras musculares, una fibra o célula muscular contiene miofibrillas y las miofibrillas contienen miofilamentos. Y es de la disposición especial de los miofilamentos o por la disposición especial de los miofilamentos que ocurre esta estriación. La banda
La banda I, la banda clara, está formada solo por filamentos finos. La banda oscura, que es la banda A, está formada por la superposición de los filamentos finos y gruesos. Esta banda más clara es porque nuevamente desaparece la superposición y después viene una banda oscura, H, que está formada por la superposición de otra proteína que acá no está, porque este es un diapositivo viejo y fue descubierta posteriormente, que es la titina, y de otras proteínas que se encuentran en el centro del sarcómero, por ejemplo, la proteína H, la meromiosina. Eso es lo que constituye esta banda oscura. Si uno hace un corte a nivel de la banda clara, de la banda I, se fija, acá hay que fijarse, fíjense, un corte transversal lo que demuestra son todos los filamentos finos y cómo se disponen tridimensionalmente los filamentos finos, tridimensionalmente o en forma transversal. Es decir, son 6 filamentos finos. Si uno hace un corte a nivel de la banda A, es decir, de la banda oscura, lo que tiene es la superposición de los miofilamentos finos y gruesos. Hay un filamento fino en el centro de 3 filamentos gruesos y un filamento grueso en el centro de 6 filamentos finos. Bueno, si uno hace un corte, aquí solamente ve filamentos gruesos, y si uno hace un corte aquí, ve un entramado que corresponde a ese conjunto de proteínas que se superponen a nivel del centro del sarcómero, entre ellos la titina o titánica, habría que llamarla, porque es una proteína gigante, por eso se llama así. Bueno, entonces, esa es la disposición de los miofilamentos finos y gruesos en el sarcómero. Ahora vamos a ver cada uno de los miofilamentos. Esta es una molécula de miosina. El filamento grueso está formado fundamentalmente por miosina. Hay otras proteínas, pero la proteína fundamental es la miosina. Y la molécula de miosina se caracteriza por tener 2 unidades pesadas que se enroscan entre sí y constituyen la cola de la molécula de miosina, que se encuentra formando parte del cuerpo de filamento de miosina. Fíjense cómo está acá dispuesta la miosina en el miofilamento. Y en el extremo del filamento de miosina, estas 2 cadenas se desdoblan y forman 2 cabezas, que son las 2 cabezas de la miosina, que además de estas cadenas pesadas, tiene estas cadenas livianas, que son cadenas regulatorias de la actividad de la miosina. Y estas cadenas, esta cabeza de miosina, junto con un poquito de lo que podría llamarse cuello de la miosina, constituyen los denominados puentes transversales o puentes cruzados, que son los que van a interactuar con la actina para producir la contracción. Fíjense la disposición que tienen acá los filamentos de miosina cola con cola. Es decir, acá este filamento está cola con este. Porque entonces a cada lado del miofilamento, a partir del centro, se disponen de esta manera para que los puentes cruzados puedan bascular y traccionar del filamento de actina y entonces pueda producirse el movimiento del filamento fino sobre el filamento grueso. La miosina tiene dos propiedades fundamentales. Una es que es capaz de unirse a la actina y otra es que tiene actividad ATPasa, es decir, es capaz de desdoblar el ATP. Ahora vamos al filamento fino de actina. El filamento fino está formado por monómeros de actina, que son estas cosas, estas esferitas que ven acá, que se forman cadenas. Un conjunto de monómeros forma una cadena de monómeros y 2 cadenas de monómeros de actina se enroscan entre sí para formar el filamento de actina. Además, el filamento de actina está formado
por otras proteínas que tienen una intervención directa en la contracción y que son la tropomiosina, que descansa en el hueco. Este dibujo no está muy logrado porque la tropomiosina descansa en el hueco que forman las dos cadenas de lactina enroscadas. Y además el complejo troponínico, que son la troponina T, que es la que se une a la tropomiosina, la troponina I, que es una proteína, se llama I de inhibitoria, porque junto con la troponina T inhiben el sitio activo de la actina y lo inhiben físicamente, es decir, lo tapan, y la troponina C, que es la que se une al calcio y por eso se llama C, al calcio, que es el elemento, como les digo, fundamental de la contracción. Y la actina tiene también dos propiedades fundamentales. Una es capaz de activar, por eso se llama actina, a la ATPasa de la miosina. Y la otra, que es capaz de unirse a la miosina. Bueno, acá nuevamente aparecen un esquema del sarcómero con otras proteínas. Esta es la miosina, que antes uno la describía como que estaba flotando en el centro del sarcómero. Pero no, realmente, fíjense que está de alguna manera unida a esta banda Z o línea Z, que está formada por una serie de proteínas, por esta proteína que se llama titina. Titina viene de titin, que quiere decir, bueno, que está llamada así porque es titánica, porque es una proteína gigante que no fue descubierta justamente por ser tan grande, entonces no aparecía en los preparados que se hacían de proteínas. Y fue descubierta ahora 20, 30 años, mientras tanto se describía el sarcómero así con la miosina flotando. Bueno, acá está el filamento fino, acá hay otras proteínas que forman el filamento grueso, como la proteína C, la proteína H, y acá están las proteínas que forman el filamento fino. Hay otras proteínas, la nebulina, la proteína M, pero yo no las voy a describir por dos razones. Primero, porque no son esenciales para el acoplamiento excitocontráctil, y segundo, porque la función de muchas de ellas no está totalmente aclarada. Acá aparece un esquema más real de lo que es el sarcómero. Esta es el disco banda Z. Acá está el filamento fino en blanco y acá está la titina, que fíjense cómo soporta a la miosina y cómo se produce un entrecruzamiento a nivel del centro del sarcómero, que es lo que va a producir después esa línea oscura que hay en el centro del sarcómero. Y otra cosa más para notar es que esta titina, fíjense, esto quiere decir que se comporta como un resorte, esto que está acá, porque realmente la titina es muy importante para la determinación de la fuerza de reposo del músculo. Cuando uno estira un músculo en reposo, tanto esquelético como cardíaco, el músculo produce una tensión, que es la tensión de reposo. Eso es como si el músculo se comportara como un resorte, y efectivamente tiene un elemento que actúa como un resorte, que es esta titin o titina. Esto es importante porque en el corazón, cuando llega la sangre a través de la aurícula derecha y estira el ventrículo, ahí aumenta la tensión de la pared del ventrículo y aumenta la presión diastólica. Y cuando uno mide contractilidad en el ventrículo entero, bueno, mide presión diastólica y mide presión sistólica. Y la presión diastólica es justamente esa, la fuerza que hace el músculo cardíaco sobre la sangre en las paredes del ventrículo. Por eso es que, bueno, fuerza se convierte en presión, porque estamos hablando de una cavidad y de un líquido sobre el que se ejerce presión.
pero bueno, después cuando estudien más el ciclo cardíaco van a ver la importancia que tiene esa presión diastólica, ¿no? Dijimos que el calcio era el elemento fundamental. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, hay muchas experiencias que lo prueban. Nosotros hicimos hace mucho esta experiencia para mostrarles. Esto es la contracción isométrica de un músculo cardíaco. Isométrica, después lo vamos a ver mejor en la segunda hora, pero isométrica significa que se puede contraer, o que se contrae, mejor dicho, sin acortarse. El músculo tiene dos capacidades, hacer fuerza o acortarse. Siempre tiende a acortarse, pero si uno lo mantiene fijo en sus extremos, solo hace fuerza. Entonces, acá tuvimos un musculito, uno puede sacar un pedacito de pared de ventrículo, uno puede sacar si fuera un músculo esquelético, una fibra de músculo esquelético, que son grandes y entonces uno las puede disecar, o uno puede tomar un músculo papilar, como fue este caso. Los músculos papilares son los músculos que van desde la pared del ventrículo a las válvulas del corazón. Esto es un músculo papilar de gato. Nosotros en aquella época trabajábamos con gatos, ahora los protectores de animales no nos permiten demasiado eso, pero entonces el músculo de gato tenía una particularidad muy buena para hacer estudios mecánicos, y es porque es un músculo acintadito y delgadito, y entonces uno lo puede nutrir con oxígeno fácilmente. Bueno, este músculo se sacaba del corazón, también se podría usar de rata. Las ratas ahora se usan porque son animales que se pueden criar en el bioterio, o de ratón. Bueno, se cuelga en una camarita de un transductor de fuerza en un extremo y el otro extremo se pone fijo. Y en esa camarita se pone una solución que se llama de Ringer. Ahora les voy a mostrar por qué se llama de Ringer, que tiene distintos iones que son similares a los iones que hay en el plasma. Tiene concentración igual de cloruro de sodio, de cloruro de potasio, de cloruro de calcio, tiene fosfatos, tiene bicarbonatos para regular el pH, y además se burbujea con una mezcla de oxígeno y anhídrido carbónico, de tal manera que el músculo tenga oxígeno, y el anhídrido carbónico que uno le pone, junto con el bicarbonato que hay, determinan un pH de 7,4, que es el pH de la sangre. Entonces uno lo puede mantener ahí vivito por horas. Y lo estimula en la camarita con 2 electrodos. Entonces el músculo empieza a contraerse a una frecuencia constante. Y entonces uno puede estudiar las propiedades del músculo cardíaco in vitro, en una camarita, porque estudiar las propiedades del músculo cardíaco en el corazón entero es mucho más difícil, porque uno habla de presiones y de volúmenes, que además son más difíciles de medir, y acá uno habla de fuerza y de acortamiento, pero son equivalentes, digamos. Bueno, uno lo tenía así montadito al músculo y se contraía a una frecuencia constante. La diferencia entre esto y esto no es ninguna, es que acá el latido aparece más expandido porque el papel de registro corrió más rápido. Y acá se detuvo la velocidad del papel, se hizo más lento, y entonces aparece así todos los latidos. Esta es la fuerza que hace, y acá le agregamos EGTA. ¿Qué es el EGTA? Es un quelante del calcio, es una sustancia que une calcio. Entonces el EGTA se tragó todo el calcio de la solución, y fíjense lo que pasó con la fuerza. Eso es una prueba experimental de que el corazón necesita calcio para contraerse. Acá está, ¿por qué se llama esa solución de Ringer? Bueno, porque Ringer es un hombre muy famoso que descubrió justamente que el calcio era necesario para la contracción del músculo. El descubrimiento fue, digamos,
por casualidad, de esos descubrimientos que se dicen que son por casualidad. Acá lo relata Ringer, dice que él descubrió que la solución que hacía contraer al músculo, que él estaba contento porque sus corazones latían, había sido preparada equivocadamente por la técnica o el técnico con agua de la canilla. Y ese agua contenía cantidad de elementos, entre ellos calcio, ¿no? Cuando él la prepara bien, con agua destilada, que es un agua desprovista de todos los elementos que pueden estar en el agua, de todos los iones, deja de contraerse el músculo. Entonces dice, bueno, evidentemente cuando descubre que la técnica o el técnico lo había preparado mal, o lo había preparado con agua de canilla, dice, bueno, entonces en el agua de la canilla debe haber algo. Y ahí fue probando distintos elementos hasta que encontró que el elemento calcio era el fundamental. Entonces por eso descubre que el calcio es el elemento fundamental para la contracción. Este descubrimiento que uno dice por casualidad, fíjense que la mayoría de los descubrimientos que se hacen en el laboratorio por casualidad no son tales. Es porque el individuo primero está trabajando, y segundo se da cuenta de un error, y tercero investiga ese error, o se da cuenta de que pasa algo que él no esperaba. A veces uno haciendo investigación tiene una hipótesis y dice, bueno, si yo doy esto va a pasar tal cosa, y resulta que no pasa. Bueno, en descubrir por qué no pasa, o en darse cuenta por qué no pasa, está la clave del que es investigador, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en ciencia uno dice, es más importante lo que se encuentra que lo que se busca, porque a veces uno tiene una hipótesis y está completamente equivocado, pero experimentalmente encuentra algo que es realmente lo que le está diciendo la verdad. Bueno, acá nuevamente está el esquema del acoplamiento excitocontráctil, y ahora aparece acá la pregunta, ¿de dónde viene el calcio? ¿Es el calcio extracelular o el calcio intracelular el que es importante para el músculo cardíaco? En la experiencia anterior, ustedes ya vieron que el calcio extracelular era importante, porque nosotros lo que hicimos fue quelar el calcio extracelular. De todas maneras, demostraron unos autores en el año 72 que el calcio que entra por acá es muy poco para producir la contracción. Entonces, dicen, se debe necesitar más calcio que salga de otra parte. Y ese calcio sale del retículo sarcoplasmático. Este señor, Alejandro Fabiato, con su esposa, trabajaron mucho tiempo y descubrieron el mecanismo de liberación del calcio inducida por el calcio. Este mecanismo es que el calcio que entra libera calcio del retículo sarcoplasmático, como yo les dije en el diapositivo anterior. Si uno coloca rianodina en el medio, que es una sustancia que se une a los receptores de rianodina y los bloquea, la verdad que dependiendo de la concentración los bloquea, pero a esta concentración los bloquea quiere decir que no pueden ser excitados o estimulados por el calcio que entra. Fíjense lo que le pasa a la contracción. Esto también es una contracción isométrica, el músculo se está contrayendo a una frecuencia alta, por eso es que no se ven los latidos separados, y cuando uno le pone rianodina, la contracción desciende hasta este nivel, que sea posiblemente el nivel de calcio que le llega a través del canal de calcio. Entonces, para lograr una contracción real, se necesita calcio que venga del retículo sarcoplasmático, y esto es lo que descubrió Fabiato. Entonces, lo que ocurre, acá tienen un diapositivo animado, es que con la despolarización de la célula, fíjense que se va despolarizando la membrana, se abren los canales de calcio y entra un poquito de calcio, se fijan ese calcio al rianodina y ahí sale cantidad de calcio del retículo. El calcio se une a los miofilamentos que se deslizan y se contrae el músculo,
y después el calcio es retomado en gran parte por el retículo a través de la cerca y en parte se va fuera de la célula por el intercambiador sodio-calcio y un poquitito se va por la calcio ATPasa. Bueno, acá nuevamente aparece lo mismo. Acá aparece el calcio como estimula el rianodina y determina la liberación de calcio. Esto, a pesar de que es un esquema de un libro de un fisiólogo bueno, muy bueno, esto está mal, porque el calcio que entra por acá es siempre poquito. No es que en los canales que no están enfrentados al retículo entre más calcio, ¿no? El calcio entra, estimula el rianodina y libera el grosor de la flecha, les dice la cantidad que se libera calcio el retículo que aparece o que va a los miofilamentos y produce la contracción. Y después el calcio se va fundamentalmente al retículo, pero lo que entró por los canales de calcio sale fundamentalmente por el sodio-calcio o por la calcio ATPasa de la membrana y un poquitito se va a la mitocondria. Acá están todos los elementos que intervienen en la remoción de calcio. Acá les voy a hacer la asociación entre la despolarización de la membrana o el potencial de acción y la liberación de calcio. Fíjense que ahí se despolariza la membrana, fíjense cómo, bueno, ya me pasé, pero a ver si puedo volver atrás. Fíjense en los canales de sodio, se abren los canales de sodio, ay no, perdón, me estoy yendo para atrás. Ahí se abren los canales de sodio, entra sodio y fíjense cómo aparece la fase 0 del potencial de acción. Después el calcio empieza a entrar un poco en la fase 0 y en la fase 1 del potencial de acción, y en la meseta también lo mantiene, y se libera del retículo y va a los miofilamentos. Se produce la contracción, ahí se ve cómo se contrae, y después se relaja el músculo, fíjense cómo los miofilamentos se vuelven a retirar y el calcio entra al retículo o sale por el intercambiador sodio-calcio. Y bueno, y el sodio también que había entrado despolarizando, también se va por la sodio-potasio ATPasa que se ve acá. Estos son entonces todos los elementos que entran en el acoplamiento excitocontráctil, y esto es el acoplamiento excitocontráctil. Primero ocurre la despolarización de la membrana, después ocurre el aumento de calcio adentro del citosol y después ocurre la contracción de la célula en el interior de la célula a través de los miofilamentos. Son 3 pasos sucesivos que se dan así siempre y necesariamente, porque uno provoca el otro, ¿no? Acá aparece nuevamente el potencial de acción, el calcio citosólico aumentado. El calcio citosólico aumentado, esto que ven acá, esto en azul, se llama transitorio de calcio. ¿Por qué? Porque es un aumento transitorio del calcio, porque el calcio sube y baja. Y esto es la contracción, que en este caso es una contracción isométrica. Bueno, acá está de nuevo, estos son los 3 elementos: excitación eléctrica, elevación del calcio intracelular y contracción. Acá nuevamente aparece lo que yo les mostré recién, y acá aparece un detalle de cómo se enfrentan el túbulo T con la membrana del retículo sarcoplasmático. Este es un enfrentamiento que ocurre, así como lo ven acá, a nivel del músculo esquelético. Fíjense, este sería la membrana del túbulo en T, que entra a la célula. Acá están los receptores, los canales de calcio, que también se llaman receptores de dihidropiridinas, porque son capaces de fijar una sustancia que son derivados de la dihidropiridina, que pueden bloquear el canal de calcio o activarlo, y que se usan en la clínica, ya sea como bloqueantes de calcio o como activadores de calcio.
por ejemplo la nifedipina. Bueno, estos receptores de dihidropiridina o canales de calcio, fíjense cómo están enfrentados a esta membrana, que es la membrana del retículo sarcoplásmico, de las vesículas del retículo sarcoplásmico que enfrentan el túbulo T. Y fíjense cómo cada receptor de dihidropiridina está enfrentado a los receptores de rianodina. Fíjense que el enfrentamiento es perfecto. Esto es un receptor de rianodina, un receptor de rianodina, un receptor de rianodina. En el músculo esquelético, el acoplamiento excitocontráctil es ligeramente diferente. No existe la liberación de calcio inducida por el calcio. ¿Cómo es que se libera calcio de retículo? Porque los receptores de dihidropiridina, es decir, los que hacían de canales de calcio en el corazón, acá hacen de sensores de voltaje. Entonces, sienten la despolarización de la membrana y transmiten esa despolarización a los canales, transmiten una señal a los canales de calcio de retículo, es decir, a los receptores de rianodina, y los abren. Entonces, esa experiencia que vimos al principio de que si uno le saca el calcio al músculo cardíaco deja de contraerse, en el músculo esquelético no pasa eso. Si uno aísla una fibra y le saca el calcio, yo lo he hecho, lo tiene porque no lo quería creer yo, pero sigue contrayéndose por horas y deja de contraerse solo porque tiene alteraciones en la excitabilidad, pero no porque le falta el calcio. Es decir, en el músculo esquelético el calcio recircula adentro de la célula. Lo libera el retículo, lo toma el retículo, lo libera el retículo, lo toma el retículo, pero no tiene necesidad de entrar a través de los canales de calcio que acá en el músculo esquelético, les vuelvo a repetir, actúan como sensores de calcio. Bueno, esta es una vista de lo que ocurre en el músculo esquelético y de lo que ocurre en el músculo cardíaco. En el músculo esquelético, fíjense que 4 canales de calcio o receptores de dihidropiridina están bien enfrentados a un canal de rianodina, que es un tetrámero realmente el rianodina. Son 4 moléculas, es una molécula muy grande también. Entonces están enfrentados de tal manera que tienen un contacto bien intenso, digamos, hay un contacto intenso entre el receptor de dihidropiridina y el de rianodina. Acá en el músculo cardíaco, fíjense que no ocurre eso. Acá hay un canal de calcio, acá hay otro canal de calcio, y acá están los receptores de rianodina. Entonces, el calcio que entra estimula, por ejemplo, 2 rianodinas vecinos, a través del calcio que se difunde, y estos rianodinas liberan calcio que además sirve para estimular a otros rianodinas que no están enfrentados al canal de calcio. Entonces se transmite la activación de los rianodinas por el mecanismo de liberación de calcio inducida por el calcio. Entonces todos los rianodinas se van activando, no solamente por el calcio que les entra, sino por el calcio que liberan los propios rianodinas. Y eso produce ese aumento de calcio tan importante en el citoplasma. Esto que ven acá, que yo todavía no hablé, ni voy a hablar, pero les digo lo que es. Esto es una proteína que se llama calsecuestrina, que está dentro del retículo sarcoplasmático y que su función principal es ser como un buffer o amortiguador del calcio, une calcio. Actualmente se cree que tiene además la función de regular los canales de rianodina. Y eso lo haría junto con otras proteínas que son la juntina y la triadina, que unen la calsecuestrina al canal de rianodina. Pero esos son mecanismos más complejos que todavía se están estudiando, así que no vamos a entrar en ese detalle, ¿no es cierto? Pero de todas maneras tienen que saber que sí, que el retículo tiene la calsecuestrina, que es una proteína muy importante porque es la que toma el calcio cuando llega al retículo. Bueno,
El calcio que libera el retículo sarcoplasmático depende del calcio que le entra, pero no solamente depende porque necesita para liberar calcio, sino cuanto más calcio entra, más calcio libera. Si entra más calcio, libera más calcio. Fíjense, acá se hizo un experimento en donde se fue aumentando la cantidad de calcio extracelular y por lo tanto la cantidad de calcio que entra a nivel de los canales. Y fíjense cómo la contracción fue aumentando. El calcio se aumentó de 0,5 a 8 milimolar y la contracción aumentó. Eso es porque si entra más calcio, sale más calcio. Y eso es importante para pensar en los denominados efectos inotrópicos positivos. ¿Qué es un efecto inotrópico positivo? Es un efecto o una intervención que aumenta la contractilidad. Una droga que aumenta la contractilidad es una droga inotrópica positiva. Y eso es muy importante, por ejemplo, para la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es la causa mayor, más importante de muerte en todo el hemisferio occidental. Y se ha tratado de encontrar estrategias terapéuticas para dominar esa enfermedad con resultados relativos hasta ahora. En la insuficiencia cardíaca, el músculo no es capaz de hacer la fuerza suficiente como para mandar la sangre al organismo que necesita. Esa pérdida de fuerza, para que ustedes lo relacionen un poquito a nivel molecular, ¿a qué se debe? Hay distintos tipos de insuficiencia cardíaca de distintas causas, pero las causas más comunes de falta de fuerza, de contractilidad en la insuficiencia cardíaca es porque disminuye la expresión de la calcio ATPasa del retículo sarcoplasmático. Es decir, tienen menos cerca. Al tener menos cerca, la cerca puede bombear menos calcio adentro del retículo y más calcio se escapa afuera. Entonces, el latido va disminuyendo porque tiene menos cantidad de calcio. Otra característica de la insuficiencia cardíaca es que el rianodina puede perder calcio. Espontáneamente el receptor de rianodina pierde un poquito de calcio, pero muy poquito. Pero hay circunstancias, por ejemplo, cuando el receptor de rianodina está fosforilado, que es como que estuviera semiabierto, entonces pierde calcio, entonces también se vacía el retículo. Bueno, en la insuficiencia cardíaca también puede ocurrir. Entonces, hay estrategias que intentan o aumentar la actividad de la cerca o disminuir la pérdida de calcio por el rianodina para atacar la insuficiencia cardíaca. Incluso hay ensayos clínicos que se están llevando a cabo en la actualidad para ver el resultado en pacientes. Ya se ha probado en animales, ahora se está tratando en pacientes, después lo vamos a volver a mencionar. Pero bueno, entonces, la contractilidad depende del calcio extracelular. Cuanto más entra de calcio, más contractilidad hay. Y hay drogas que hacen que entre más calcio por los canales de calcio. Los agonistas cálcicos, por ejemplo, que se han usado para aumentar la fuerza, la contractilidad en la insuficiencia cardíaca, justamente lo que hacen es, se unen al canal de calcio y hacen que entre más calcio. Y eso hace liberar más calcio. Y los bloqueantes de calcio, que también se usan algunas veces, inhiben o bloquean el canal de calcio y eso hace que entre menos calcio y que se libere menos calcio por el retículo y entonces provocan esta disminución de la contractilidad. Esto es, en vista tridimensional, un destello de calcio o chispa de calcio. Esto se ve con un microscopio confocal, que es un microscopio que puede ver como más profundamente adentro de la célula, y una chispa de calcio es lo que liberan de calcio un conjunto de receptores de rianodina. Lo que libera un receptor de rianodina solito no se ve,
no se puede ver al microscopio, pero lo que libera un conjunto de receptores que se llama clúster, un grupo de receptores, constituye una chispa de calcio. Y la unión temporal y espacial de las distintas chispas de calcio que liberan los distintos clústeres de reanodina es lo que constituye el transitorio de calcio, es decir, ese aumento de calcio que hay en el citosol. Entonces, el transitorio de calcio resulta de la unión espacial y temporal de las liberaciones de calcio de los distintos grupos de reanodina. Esta imagen es tomada en nuestro laboratorio, es decir, acá se hacen ese tipo de medidas. Acá es un miocito, la imagen de un miocito, ahí se me acabó el... la imagen de un miocito, lo que hace con el microscopio confocal es decir, se traza una línea que es la que escanea, en esa línea se escanea a todo el miocito y entonces uno puede tener o ver una chispa de calcio que se ve así, como un destello, por eso se llama chispa, o un transitorio de calcio que se ve así, como una gran masa luminosa, que es todas las chispas de calcio que constituyen el transitorio. Esto, si ustedes lo ven por lo menos en 2 dimensiones, tienen que pensar que esto sería el pico del transitorio de calcio que sube así y baja. Acá se ve el transitorio, es decir, esto es el pico del transitorio, esto que va bajando es esta bajada y esta subida repentina que no se ve es esta subida. Y esta es la chispa de calcio que acá se ve así. Esta es muy importante, la pérdida de calcio por el retículo sarcoplasmático, para explicar algunas arritmias cardíacas. En la insuficiencia cardíaca ocurren arritmias disparadas por calcio y es porque hay pérdida de calcio por el retículo. Ese calcio se va por el intercambiador sodio-calcio, sale calcio, entra sodio, despolariza la membrana y eso puede provocar un latido ectópico. Yo todo esto se los digo para que vean que lo que estamos viendo acá a nivel fisiológico no es ciencia ficción, es algo que ocurre en la patología y se utiliza el conocimiento en la clínica para tratar las distintas patologías. Bueno, ahora vamos a ver la interacción. ¿Cómo? No, una chispa no. Sí, tiene que... Bueno, si hay varias chispas, se podría ver contracciones espontáneas y eso se ha descrito. Realmente, antes de que apareciera el microscopio confocal, lo que se vio es que había contracciones espontáneas que no sabía de dónde salían, y es porque el retículo estaba perdiendo bastante calcio. Pero en general las contracciones ocurren cuando unas pocas chispas salen y estimulan al reanodina de al lado y al reanodina de al lado, y entonces se origina una onda de calcio. Y esa onda de calcio es arritmogénica. Esa onda de calcio puede provocar una contracción espontánea, pero a la vez puede irse el calcio por la membrana, entrar sodio, despolarizar la membrana y provocar un potencial de acción y otra contracción. Pero está bien la pregunta. Bueno, ¿cómo se produce el deslizamiento de los miofilamentos? ¿O cómo se produce la contracción? La contracción se produce de acuerdo al modelo. Me tienen que avisar cuando es la 1-10 o por ahí, que hago un recreíto. A la 1, perdón, a las 12-10. ¿Son las 12? Bueno, les cuento esto y paramos un poquito y después seguimos con lo que sigue. Bueno, la teoría del deslizamiento de los filamentos, o el modelo del deslizamiento de los filamentos, fue propuesto por Hugh Huxley y Andrew Huxley.
Y yo lo cuento porque esto es otra casualidad de la ciencia. Los dos Huxley trabajaron simultáneamente, pero no eran parientes ni conocidos, aunque eran los dos ingleses, y los dos publicaron en el año 1954 el modelo o la teoría del deslizamiento de los miofilamentos para explicar cómo se contrae el músculo. Para que una teoría o modelo se acepte, tiene que haber muchos hechos experimentales que lo refuercen, es decir, el modelo tiene que explicar muchos hechos experimentales. Y desde ese entonces hasta ahora, esta teoría o este modelo se ha mantenido porque hay muchos hechos experimentales que aprueban, digamos, este modelo. Hay gente que no cree en este modelo, que dice que ha visto acortamientos de la miosina, por ejemplo, que hay otra forma de contraerse del músculo, pero hasta ahora no ha salido ningún modelo mejor que explique más resultados experimentales que este modelo de Huxley, así que es el que se acepta. Bueno, paramos acá un poquito, porque yo estoy cansada. Bueno, seguimos, chicos. Estábamos entonces con la teoría de los miofilamentos y fíjense cómo acá hay una banda clara, la banda oscura, la banda clara, la banda oscura. Fíjense cómo a medida que el músculo se acorta, esta banda clara, que está acá, va desapareciendo, y esta banda clara que está acá también va desapareciendo porque se juntan estos miofilamentos gruesos, finos, en el centro del sarcómero. Entonces eso fue lo que notaron los Huxley. Ellos notaban que cuando el músculo se contraía, las bandas de claras pasaban a oscuras y de oscuras pasaban a claras. Entonces ahí se les empezó a ocurrir, y bueno, por supuesto después hicieron otros experimentos como para comprobarlo, que había miofilamentos que se deslizaban y que provocaban esa alteración de las bandas. Bueno, acá está de nuevo los filamentos gruesos y finos, y acá aparece de nuevo. Fíjense cómo este es un músculo estirado, tiene una banda A muy grande, acá se va contrayendo y la banda A va desapareciendo, acá más, y acá desapareció completamente la banda clara. Y en cambio, fíjense que en el centro del sarcómero se superponen los filamentos finos y entonces aparece una banda oscura. Acá ven el filamento de actina o el filamento fino, sí. ¿Por qué se superponen? Porque se acorta tanto que pasan uno sobre otro. En la contracción común no se da. Se tiene que acortar mucho. Si uno hace experimentalmente con un músculo esquelético o un músculo cardíaco, puede dibujar un aumento de la tensión a medida que los filamentos finos y gruesos se superponen mejor. Después se llega a un plató en donde tienen la óptima superposición, y si se sigue estirando se va disminuyendo la fuerza porque ya hay muchos filamentos de actina, muchos puentes cruzados que no se superponen en los filamentos de actina. Y por otro lado, si uno acorta mucho el músculo, también como se superpone actina con actina, la fuerza es menor. Pero normalmente no se contrae tanto el músculo como para que se superpongan. Bueno, este es un filamento de actina visto longitudinalmente. Ahora les voy a mostrar qué ocurre con el filamento, con un corte del filamento acá. Entonces acá aparecen los dos monómeros de actina de la cadena. Acá está el sitio activo de la actina y el complejo troponina-tropomiosina. Fíjense la troponina y la tropomiosina que está tapando el sitio activo de la actina. Y acá está la troponina C y la troponina T. Acá aumenta el calcio, entonces el calcio se une a la troponina C, produce un desplazamiento
de todo el complejo troponina-tropomiosina, de tal manera que queda libre el sitio activo de la actina que puede interactuar con la miosina. Así que lo que hace el calcio no es activar a la miosina, sino desinhibir algo que estaba previamente inhibido. Había una inhibición preexistente producida por la tropomiosina y la troponina T, por la tropomiosina y la troponina I, que tapaba físicamente el sitio activo de la actina. Y el calcio lo que hace es destapar ese sitio. Acá se ven más esquemáticamente, esta es la cabeza de la miosina, el puente transversal, este es el filamento fino, acá está el sitio activo, y fíjense cómo el complejo troponina-tropomiosina tapa el sitio activo de la actina. Cuando sube el calcio, el sitio activo de la actina se destapa porque el calcio corre este complejo troponina-tropomiosina y deja el sitio libre de la actina para que interactúe con la miosina, con el puente cruzado. Bueno, acá se ve más real. Fíjense que la paso un ratito para que se ubiquen. Este es el puente de miosina que va caminando sobre la actina. En rojo está el complejo troponínico, en naranja está la actina, después el calcio es esto amarillito que se va, que llega y se va, y esto otro que se despega es el ATP y el fosfato que se pega y se despega a la cabeza de la miosina. Yo traté de hacerlo más lento para ver paso por paso, pero no pude, así que voy a consultar a alguien que sepa más, porque va muy rápido y es muy difícil de ver. Pero bueno, así es la dinámica, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo la troponina se abre así cuando se le pega el calcio amarillito, Y después las otras dos cosas que salen y entran son el ATP y el fosfato. Bueno, acá les voy a explicar un poquito de la energética del músculo. Cuando hay ATP en la cabeza de la miosina, que tiene actividad ATPasa, pero no activa, el ATP está unido a la miosina y no se une a la actina. La actina y la miosina no se unen cuando la miosina tiene ATP. Debido a la actividad de la ATPasa, que algo tiene, se desdobla el ATP en ADP y fosfato, pero no se desprende. Cuando se contacta con la actina, ahí sí hay un verdadero desprendimiento o desdoblamiento del ATP y sale el fosfato. Esa era una de las moleculitas que aparecía saliendo. Bueno, acá entró el calcio y permitió que la miosina y la actina interactuaran. Entonces la actina activa la ATPasa de la miosina, se desprende el fosfato y eso es lo que le da la energía para que bascule el puente de miosina y tironee del filamento de actina. Este complejo se llama activo y este complejo se llama de rigor. Hasta que no aparezca el ATP de nuevo y se una a la molécula, el complejo de rigor queda formado. Es decir, no se puede desprender la actina de la miosina. Y eso es lo que pasa en los cadáveres. En los cadáveres que tienen rigor mortis, justamente el rigor mortis es por la que la miosina está unido a la actina y no hay ATP. Entonces se queda en este complejo. Cuando vuelve el ATP, se vuelven a separar la actina de la miosina. Eso es todo lo que ocurría rápidamente en el diapositivo anterior. Bueno, acá se ve de la misma manera. Acá está el ATP en estado relajado, la miosina separada de la actina. Acá empieza a desprenderse, pero recién acá, cuando se une, acá se unen, se activa la ATPasa y entonces se desprende el fosfato y se produce la basculación y el movimiento del puente.
Acá también, despacito ven cómo el puente se une a cada sitio de la actina y hace desplazar al filamento de miosina. Bueno, ahora vamos a entrar en la relajación y ver algo de la relajación. Ustedes vieron en este diapositivo que una vez que el calcio era liberado del retículo, pero se contraían los miofilamentos y el calcio era retomado por la cerca. Este es el paso que vamos a ver ahora y un poco es sacado por el intercambiador sodio-calcio, lo mismo que entró en estos a través de los canales de calcio. Ahí se ve cómo sale. Entonces eso es lo que produce la relajación. Y la relajación está controlada por la calcio ATPasa del retículo o bomba de calcio del retículo o cerca y por una proteína chiquitita pero muy poderosa que se llama fosfolamban. La fosfolamban inhibe tónicamente a la cerca, o sea que la cerca está permanentemente inhibida por la fosfolamban y puede recaptar calcio pero a una dada velocidad. Cuando la fosfolamban se desprende o se despega de la cerca se libera y entonces la velocidad de retoma de calcio aumenta, porque aumenta la afinidad de la calcio ATPasa por el calcio. ¿Cuándo se despega? ¿En qué circunstancias se despega? Bueno, se puede despegar cuando se fosforila, por ejemplo. La fosfolamban se encuentra en la membrana del retículo en equilibrio entre una forma pentamérica y una forma monomérica. Cuando se fosforila, predomina la forma pentamérica, entonces los monómeros van a formar ese pentámero y la cerca queda libre. Acá tengo que aclarar varias cosas. Primero, no todas las cercas están inhibidas por fosfolamban. Hay un 40% de cercas que está inhibida y otra está funcionando a la actividad normal. Segundo, el músculo esquelético no tiene fosfolamban, o sea que la cerca trabaja a la máxima actividad y por eso la relajación del músculo esquelético es rapidísima. La fosfolamban permite que la relajación en el músculo cardíaco sea regulable, digamos, que es importante. Y por otra parte, este modelo que yo les presento acá, de que la fosfolamban se encuentra en equilibrio entre monómero y pentámero, eso es cierto, pero hay algunos investigadores que creen que el monómero no se desprende totalmente de la cerca, sino que simplemente se separa una parte, esta parte, al fosforilarse, pero que sigue unida. Son dos modelos, uno que se separa totalmente y otro que no se separa. Y hasta ahora no se sabe cuál es cuál, pero siempre el más aceptado, el que tiene más evidencias experimentales, es el que se separa. Pero les vuelvo a repetir, hay otras evidencias que dicen que puede desinhibirse la cerca sin que se separe la fosfolamban. Como ustedes ven, hay varias cosas que yo les estoy diciendo, que hay varios modelos, etcétera, etcétera. Ustedes sepan de que en ciencia todo es provisorio, digamos. Es decir, que lo que yo enseño hoy o lo que yo creo hoy, mañana es posible que lo cambie. La verdad de hoy es la mentira de mañana, posiblemente, o al revés. Porque las cosas van cambiando, nunca son terminadas. Es muy difícil que uno diga, bueno, esto es así y no cambia. Sí. ¿Quién fosforila? Bueno, la fosfolamban puede fosforilarse, no sé si no está... bueno, acá es el mecanismo de acción de la fosfolamban. Fíjese que cuando la fosfolamban se desinhibe, entra calcio. Y acá está las quinasas que fosforilan a la fosfolamban.
Y para llevarlo a la parte no tan teórica, la fosfolamban se fosforila, por ejemplo, frente a la estimulación beta-adrenérgica. Cuando nosotros nos asustamos y liberamos adrenalina, cuando hacemos ejercicio y corremos y liberamos adrenalina, la fosfolamban se fosforila. Se fosforila porque una de las quinasas que la fosforila, bueno, acá se me acabó, es la proteína quinasa A, que es la que se activa frente a la estimulación beta-adrenérgica. ¿Ustedes estudiaron ya algo de estímulos beta y alfa o sistema nervioso autónomo? ¿Algo vieron? Bueno, ahora yo les explico un poquito más. Cada vez que uno está en situación de estrés, uno libera adrenalina. El corazón late más frecuentemente, y eso es porque la noradrenalina actúa sobre el nódulo sinoauricular, y a la vez el aumento de la frecuencia aumenta la fuerza. Pero a la vez la noradrenalina fosforila, al activar una quinasa, que es la proteína quinasa A, fosforila distintas proteínas que hacen aumentar la fuerza, entre ellas a la fosfolamban. Entonces, se fosforila a la fosfolamban, se corre, deja de inhibir a la cerca, y entonces aumenta el secuestro de calcio, aumenta la velocidad de relajación, pero también aumenta la carga de calcio del retículo y entonces aumenta la fuerza de contracción. Entonces, ¿por qué cuando corremos o por qué cuando estamos estresados, asustados, el corazón late más fuerte? Bueno, late más rápido, porque las catecolaminas, es decir, la adrenalina y la noradrenalina, actúan sobre el nódulo sinoauricular. Pero también late más fuerte, un poco porque aumentó la frecuencia. El aumento de la frecuencia hace aumentar la fuerza, pero otro poco por este mecanismo. Y otros mecanismos que también, otras proteínas que también se fosforilan, después lo vamos a ver. Entonces, el aumento de la contractilidad se debe a que hay una mayor retoma, mayor secuestro de calcio por el retículo sarcoplasmático. La cerca le gana al sodio calcio y en vez de perderse calcio, la célula gana calcio. Entonces ahí la célula se sobrecarga de calcio. Un poco, cuando está muy sobrecargada es malo, pero cuando está un poco sobrecargada es un estímulo inotrópico positivo, aumenta la contractilidad. Normalmente no se sobrecarga de calcio porque todo lo que entra por el canal L sale por el sodio calcio, pero cuando la bomba le gana, entonces hay más calcio en el retículo. Otra quinasa que fosforila a la fosfolamban en otro sitio es la quinasa dependiente de calcio y calmodulina. Esa quinasa se activa cada vez que aumenta el calcio. Entonces, el estímulo beta-adrenérgico, por un lado aumenta el calcio y por otro estimula a la quinasa dependiente de calcio y calmodulina, que a la vez vuelve a fosforilar a la fosfolamban y otras proteínas para aumentar más el calcio, para sumarse a esa acción. Ahora después vamos a ver un ejemplo mejor de la estimulación beta-adrenérgica. Después el intercambiador sodio-calcio, yo les dije que era electrogénico porque saca un calcio y introduce dos sodios. Este es el modo directo del intercambiador y es el que actúa normalmente, y ustedes creo que tienen que acordarse de este modo. Es decir, el modo directo es el que funciona sacando calcio. Pero como es electrogénico, el que funcione sacando calcio o al revés, se invierta y funcione entrando calcio, depende de varios factores. Uno, de la concentración de calcio y de sodio a ambos lados de la membrana, pero también del potencial de membrana.
Entonces, podría ser que en alguna parte del potencial de membrana entrara un poquito de calcio por el intercambiador sodio-calcio. Eso se ha estudiado y se ha visto que hay una pequeña entrada, pero no es importante, o sea que no hay que tenerlo en cuenta. Me parece que ustedes tienen que recordar que el intercambiador sodio-calcio saca calcio. Ahora, cuando funciona en modo inverso, lo que puede hacer es hacer entrar calcio a la célula. Y fíjense, acá se hizo una experiencia matemática, digamos, ¿no? Se aumentó el sodio de la concentración aproximadamente normal que hay adentro de la célula a 12 milimolar, o sea, un poquitito se aumentó. El calcio también se aumentó un poquitito, y fíjense que cuando cambia la concentración de calcio y sodio a ambos lados de la membrana, este poquitito que funcionaba en reverso, de acuerdo a estas ecuaciones, son todos modelos matemáticos, ¿no? Pero este poquitito que podría funcionar en reverso, el intercambiador sodio-calcio, fíjense acá cómo funciona bastante, ¿eh? Por eso es cuando hay alteraciones en la composición iónica, por ejemplo, hay más sodio adentro de la célula. Eso puede pasar en algunas enfermedades, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca hay un aumento del sodio intracelular. Bueno, ¿a qué se denomina cambios en la contractilidad? Ya vimos algunos ejemplos. Un cambio en la contractilidad es un cambio, si es aumento, es un aumento de la contractilidad, y si no es una disminución. Es cuando hay un cambio en la capacidad del músculo para hacer fuerza y o acortarse, ¿eh? El músculo tiene dos capacidades: hacer fuerza, se hace fuerza o se acorta. Bueno, cuando aumenta esa capacidad, en el caso del corazón, es un aumento de la capacidad de hacer fuerza, si es un efecto inotrópico positivo, o de eyectar sangre, porque en el ciclo cardíaco hay una parte que la fibra muscular, la fibra de la pared del corazón, se contrae haciendo fuerza, realmente hace presión. Y hay otra parte que se acorta la fibra y expulsa sangre, ¿eh? Hay dos tipos de contracción. Bueno, ¿cómo puede aumentar la contractilidad o disminuir? Por cambios en el calcio intracelular y por cambios en la respuesta al calcio de las proteínas contráctiles. Hay dos mecanismos que pueden hacer cambiar la contractilidad. Un ejemplo de aumento en la contractilidad es el fenómeno de la escalera. Se llama fenómeno de la escalera al aumento de contractilidad que ocurre cuando aumenta la frecuencia de contracción. Es decir, cuando se largan más estímulos para estimular, desde el nódulo sinoauricular para estimular el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta la fuerza de contracción. Y se llama fenómeno de escalera por esta forma escaleriforme que tiene el músculo de crecer. Este fenómeno de la escalera es una característica importante del músculo que está funcionando bien. Y en la insuficiencia cardíaca, el fenómeno de la escalera es negativo, ¿eh? Es decir, no responde al estímulo como debe responder. ¿Qué? ¿Del nódulo sinoauricular? Sí, cuando hay una estimulación beta adrenérgica. A ver, esto creo que no. Pero les voy a hacer un dibujito.
que sigue es, ¿por qué aumenta la fuerza cuando aumenta la frecuencia? No sé si acá tengo un diapositivo, bueno. Este es un esquema de los que les mostré antes del acoplamiento excitocontráctil. Pero cuando aumenta la frecuencia, el intercambiador sodio-calcio no tiene lo mismo la calcio-tepeasa, que tiene poca importancia, no tiene tanto tiempo entre dos no tiene tanto tiempo entre dos estímulos para sacar el calcio. Entonces, ¿quién agarra el calcio? Lo agarra el retículo sarcoplasmático. Y entonces, por eso aumenta la fuerza. Entonces, el aumento de la fuerza que ocurre porque aumenta la frecuencia es porque se acumula calcio adentro de la célula porque no puede ser sacado por el intercambiador sodio-calcio, y en esa competencia que hay entre los dos le gana la cerca y entra calcio al retículo. Cada vez que piensen en un efecto inotrópico positivo, una droga o una disminución de la contractilidad, por ejemplo, la que ocurre en la insuficiencia cardíaca, tienen que pensar en estos mecanismos. Algún mecanismo cambió e hizo aumentar el calcio o disminuirlo dentro de la célula. Entonces, el aumento de las frecuencias es el mecanismo que más permite explicar el fenómeno de la escalera. Hay otros mecanismos que pueden también contribuir. Por otro lado, bueno, por ejemplo, para que se den cuenta mejor, si uno va con un auto en medio de una lluvia torrencial y tiene el limpiaparabrisas, no le alcanza a sacar toda la lluvia que tiene. Bueno, eso es como funciona el sodio-calcio. No alcanza a remover todo el calcio y entonces por eso se queda dentro de la célula. Este es un estímulo, este es un estímulo beta-adrenérgico. Estimula la fosforilación de fosfolamban y la fosfolamban hace que se retome calcio más rápidamente y entonces se relaje más rápidamente. Acá aparece cómo un estímulo beta-adrenérgico puede producir un aumento de la contractilidad. Cuando yo digo estímulo beta-adrenérgico, piensen en el sistema simpático, piensen en la noradrenalina y la adrenalina, que son los neurotransmisores del sistema simpático. Así como ustedes estudiaron que los neurotransmisores del parasimpático es la acetilcolina, sobre todo a nivel de las terminaciones terminales, ganglionares, el neurotransmisor del sistema simpático es la adrenalina y la noradrenalina. En las terminaciones finales es la acetilcolina en las terminaciones preganglionares, en el sistema simpático. En el parasimpático todo es acetilcolina. Los receptores de la noradrenalina y la adrenalina son receptores beta y alfa, beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos. Entonces, cuando uno está en una situación de estrés o cuando uno hace ejercicio y libera adrenalina y noradrenalina de las terminaciones nerviosas simpáticas o de las suprarrenales, esa noradrenalina va a los receptores alfa y beta.
Un efecto beta adrenérgico es cuando va al receptor beta, que acá no sé dónde se encuentra, ahí aparece. Cuando va al receptor beta adrenérgico, el receptor beta adrenérgico está acoplado a una proteína G estimulatoria y se produce la activación de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa convierte el ATP, lo desdobla y lo cicla, y lo convierte en AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el que estimula a la proteína quinasa A. Esto lo van a estudiar cuando vean simpático y parasimpático. Esta cascada la van a tener que saber, así que no está mal que la vean ahora, aunque no es el centro de la clase, ¿no? Bueno, y la proteína quinasa A fosforila la fosfolamban, como dijimos, y eso determina que haya un aumento en la retoma de calcio, pero también fosforila otras proteínas que intervienen en el acoplamiento excitocontráctil. Fosforila los canales de calcio y hace que entre más calcio, y fosforila los canales de reanodina y hace que salga más calcio cuando se libere, y eso es un poquito perjudicial cuando hay demasiada liberación de catecolaminas, porque también puede haber más pérdida de calcio en diástole. Pero normalmente la estimulación que ocurre no perjudica la estimulación de las otras proteínas, es decir, el retículo de calcio está más cargado de calcio. Por otra parte, el aumento de calcio estimula a esta quinasa dependiente de calcio y calmodulina, que también fosforila y se suma a la acción de la proteína quinasa A. Fosforila los mismos targets, digamos. Entonces, este diapositivo, por un lado, muestra el acoplamiento excitocontráctil, ¿no? Es decir, salida de calcio, entrada acá, relajación, pase por los filamentos y contractilidad, salida por el sodio calcio. Pero por otro, muestra las dos vías por las que las proteínas se activan o se fosforilan por estimulación beta adrenérgica. En todos los libros van a ver que cuando se habla de la estimulación beta adrenérgica, fundamentalmente se habla de la PKA. Eso sería el mediador propio de la estimulación beta adrenérgica. La CAM-kinase 2 se activa en el músculo cardíaco, la CAM-kinase 2 es la calcio-calmodulina quinasa, se activa en el músculo cardíaco porque aumenta el calcio, pero no siempre que se activa la PKA se va a activar la otra. Pero en el caso del músculo cardíaco, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué aumenta la contractilidad frente a una situación de estrés? No solamente porque aumenta la frecuencia cardíaca, sino porque se liberan catecolaminas que actúan fosforilando proteínas que intervienen en el acoplamiento excitocontráctil y que aumentan el calcio intracelular. Por ejemplo, la fosfolamban o el canal de calcio tipo L. Ahora, el otro mecanismo por el cual puede aumentar la contractilidad es un aumento en la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. Ese aumento de la sensibilidad, ¿cómo se da? ¿Qué quiere decir? Que para un dado calcio, las proteínas son capaces de hacer más fuerza. Si uno tuviera, y eso lo puede tener, un preparado de proteínas aisladas, eso lo puede tener en el laboratorio tratando a una serie de células musculares o a una célula muscular, si la aísla, con algo que permeabilice la membrana, por ejemplo saponina, un detergente cualquiera. Si se permeabiliza la membrana, entonces, y se pone una cantidad de EGTA, que es un quelante de calcio, como vieron, que impida que salga o entre calcio al retículo sarcoplasmático, uno tiene un preparado de proteínas contráctiles. Uno tiene ahí las proteínas contráctiles y uno le puede agregar calcio y ver cómo se produce fuerza.
salteándose todo el acoplamiento éxito-contráctil. El calcio que hay que agregarle es muy poquitito, no tiene nada que ver con el calcio extracelular, es de los órdenes de 1 micromolar. Por eso es que acá el calcio se expresa como P calcio, que es el logaritmo negativo de la concentración de calcio, así como el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Es simplemente una manera de expresarlos para no usar cantidades muy grandes, pero también sería más fácil expresarlo directamente diciendo acá es 10 a la menos 7 molar, 10 a la menos 6 molar, 5 por 10 a la menos 6. Entonces, si yo le agrego calcio en cantidades pequeñitas, tengo esta curva. Las proteínas contráctiles van haciendo más fuerza y más fuerza y más fuerza. Ahora le agrego una sustancia que aumenta la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. Y entonces tengo esta curva que es la control, bueno, al revés, una sustancia que disminuya, así voy de acuerdo con las flechas, una sustancia que disminuya la sensibilidad al calcio. Esta curva amarilla es la control y esta disminuyó la sensibilidad al calcio e hizo correr la curva hacia la derecha a concentraciones más altas de calcio. Fíjense que los P calcios más bajos significan concentraciones más altas de calcio. Entonces, para este dado calcio, estas proteínas hacen esta fuerza. Y para el mismo calcio, estas proteínas hacen esta fuerza. O sea, aumentó la sensibilidad de las proteínas al calcio. O, mirado de otra manera, para conseguir que se haga esta fuerza, necesito este calcio para la roja y mucho menos calcio para la amarilla. Eso significa que para este lado, para el lado de allá, aumenta la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles, para el lado de acá disminuye. Hay un corrimiento de la curva. Y ustedes me dirán, ¿y esto es importante para algo? Bueno, sí. Ha sido utilizado, por ejemplo, también en la insuficiencia cardíaca, como sustancias. Se han encontrado sustancias que aumentan la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles, entonces se ha intentado revertir la disminución de la contractilidad sin mover el calcio, sin tocar el calcio, que el calcio no se puede manejar bien en la insuficiencia cardíaca. Entonces se fijan, bueno, hagamos algo que no toque el calcio. Entonces, aumentemos la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. Y se han usado varios drogas que aumentan la sensibilidad y que actúan bien en la insuficiencia cardíaca. Bueno, y otra manera de aumentar la sensibilidad al calcio, realmente se debe decir respuesta al calcio, es aumentando la capacidad máxima de hacer fuerza. Y eso es porque aumenta la potencia, digamos, la actividad de los puentes cruzados. Eso es un mecanismo mucho más complejo que ocurre a nivel de los puentes cruzados. Y se conocen pocos ejemplos de un mecanismo que aumente la fuerza máxima. En general, todos los mecanismos fisiológicos o no que se conocen cambian la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. Otro mecanismo importante de regulación de la contractilidad es la ley de Starling del corazón. ¿En qué consiste la ley de Starling? En que a medida que uno va estirando el músculo, va aumentando la capacidad para hacer fuerza. Y eso fue descrito por primera vez en el músculo esquelético, y lo que decían los fisiólogos del músculo esquelético es que a medida que aumentaba la superposición en los miofilamentos, iba aumentando la capacidad de hacer fuerza, lo cual es cierto. Pero ahora se sabe que ese aumento en la superposición, lo que realmente ocurre cuando ocurre ese aumento en la superposición o cuando se estira, es que los filamentos de actina y miosina están más cerca, y eso aumenta la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. Entonces, este aumento de la fuerza que ocurre es en gran parte debido, por ley de Starling,
es el que ocurre debido al aumento de la sensibilidad al calcio de los miofilamentos. La ley de Starling es muy importante porque regula la fuerza contráctil latido a latido. ¿Qué quiere decir eso? Si llega más sangre al corazón, porque aumentó por alguna razón, tomamos mucho líquido, nos aumentó la volemia, llega más sangre al corazón, las fibras del ventrículo se estiran y eso les permite bombear más sangre y eyectar más sangre. Por eso es que se regula latido a latido la actividad cardíaca. Le llega más sangre, libera más sangre. Es la regulación que hace la ley de Starling. Otra cosa que hay que notar acá es que cuando uno estira el músculo, fíjense que aumenta esto que se llama la tensión de reposo del músculo. Esta es la fuerza que el músculo hace en reposo. Yo tengo un músculo, no hace nada de fuerza, lo estiro un poquito y aumenta la tensión, como un resorte. Lo estiro un poquito, aumenta también la tensión, todo en reposo. En el corazón pasa lo mismo. Llega más sangre, se dilata un poco más, llega más sangre, se dilata un poco más. Y ahí en el corazón no se habla de tensión de reposo. La tensión de reposo de las fibras de la pared del corazón determinan la presión diastólica, es decir, la presión que hace el ventrículo en reposo cuando no se está contrayendo. Bueno, estos son los dos que descubren o que describen por primera vez la ley de Starling, y acá se ve cómo esta es la presión intraventricular y acá se ve el volumen diastólico del ventrículo. A medida que aumenta el volumen del ventrículo, aumenta la presión pasiva y aumenta también la presión sistólica, es decir, la máxima presión que puede hacer el ventrículo. ¿Qué hora es? ¿La 1? Bueno, les digo 2 palabras más de la ley de Starling. Yo les dije que cuando se estiraba la fibra, aumentaba la tensión de reposo y aumentaba la tensión desarrollada. Esto es un músculo contrayéndose, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en esta curva de sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles, la fuerza pasa de 1 a 3, porque aumenta la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. Y después hay una segunda fase de B a C, en donde lo que ocurre es que hay una entrada de calcio. Quiere decir que la ley de Starling es un efecto inotrópico positivo por 2 mecanismos. Aumenta la sensibilidad del calcio y hay una entrada de calcio desde el líquido extracelular. Bueno.